Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la desaparición de Jodi Huisentruit, una presentadora de televisión estadounidense que fue raptada en el aparcamiento de su edificio la madrugada del 27 de junio de 1995. Aquella noche, Jodi, que normalmente entraba a trabajar a las 3 de la mañana, se había quedado dormida e iba con más de una hora de retraso. En torno a las 4 de la madrugada, su asistente de producción, viendo que todavía no había llegado a la redacción, llama a Jodi por teléfono y la despierta. La presentadora se disculpa con su compañera y la asegura que estará allí en 20 minutos. Sin embargo, pasa el tiempo y Jodi no aparece. Es de vital importancia que llegue a tiempo para poder prepararse antes de salir a presentar el primer telediario de la mañana. Su compañera de trabajo comienza a impacientarse ante su tardanza y la llama 2 veces más, pero no obtiene respuesta. Temiendo que pudiera haberle pasado algo, finalmente los compañeros de Jodi contactan con la policía. Cuando los agentes se presentan en el domicilio de la presentadora, encuentran pruebas irrefutables que indican que Jodi fue secuestrada en el aparcamiento de su edificio. Cerca de su vehículo hallan sus efectos personales desperdigados por el suelo, entre los que se encuentran un zapato, las llaves del coche y un secador de pelo. En el curso de la investigación, la policía descubrirá que meses antes de su desaparición, Jodi había denunciado haber sido perseguida por una furgoneta blanca mientras practicaba deporte en las inmediaciones de su domicilio, por lo que los investigadores comienzan a barajar la posibilidad de que la presentadora pudiera haber tenido un acosador obsesionado con ella. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Jodi Huisentruit nace el 5 de junio de 1968 en Long Prairie, un pequeño pueblo del estado de Minnesota. Es la tercera hija de Maurice e Imogen Huisentruit. Jodi es la benjamina de la familia y mantiene una excelente relación con sus hermanas mayores, Joanne y Gillian. De las tres, es la que más unida está a su padre. Maurice Huisentruit, que tras haber tenido 2 niñas, ansiaba tener un niño antes del nacimiento de Jodi, le inculca a su hija pequeña su pasión por el golf desde una edad muy temprana. A diferencia de sus hermanas, Jodi muestra interés en este deporte y pronto comenzará a destacar. Su familia la describe cariñosamente como el hijo que su padre nunca tuvo, ya que ambos comparten aficiones similares. En 1982, a la edad de 13 años, Jodi tendrá que hacer frente a un duro golpe cuando su padre fallece a causa de un cáncer de colon. Sin duda, esta tragedia marcará su adolescencia. Tras pasar el duelo, decide que la mejor manera de homenajear a su padre es volcándose en el deporte que él tanto amaba. Jodi es considerada una jugadora de golf excelente, con un futuro prometedor. De hecho, gana torneos a nivel local en los años 1985 y 1986. Sus allegados la describen como una chica jovial, energética y con una personalidad arrolladora. En la escuela secundaria destaca por sus habilidades comunicativas y comienza a mostrar interés por el mundo de la televisión, el cual le fascina. Jodi sueña con convertirse en reportera. Ya en la universidad se decanta por la carrera de comunicación. La joven realiza sus estudios superiores en la Universidad Estatal de St. Cloud. Sus profesores la recuerdan como una estudiante sumamente aplicada, con una gran ambición por hacerse un nombre en la profesión. Tras graduarse en 1990, Jodi decide tomarse un año sabático y trabaja como azafata de vuelo para una conocida aerolínea. Es después de esta experiencia cuando comenzará su andadura en el mundo de la televisión. Jodi trabaja como reportera para diversas cadenas de televisión locales en los estados de Iowa y Minnesota, pero aspira a algo más, quiere ser presentadora de telediario. En 1994 se le presenta esta oportunidad en KIMT, una filial de la cadena de televisión CBS en Mason City, una ciudad en el estado de Iowa de aproximadamente 30.000 habitantes. Jodi se adapta bien al cambio. La joven alquila un apartamento a 5 minutos de su lugar de trabajo y hace muy buenas migas con sus compañeros.
En cuestión de meses, Jodie Huisentrude se convierte en una celebridad local. Su carisma y espontaneidad cautivan a los espectadores y por ello es considerada una de las presentadoras más queridas de la cadena. La noche del 27 de junio de 1995, en torno a las 4 de la madrugada, Amy Coons, la asistente de producción de Daybreak, el programa de noticias que Jodie presenta, comienza a impacientarse ante su tardanza. La presentadora debería haber empezado su jornada laboral a las 3 de la madrugada, sin embargo, va con más de una hora de retraso. Debido a la hora intempestiva a la que entra a trabajar, Jodie había llegado tarde en alguna que otra ocasión por quedarse dormida. A las 4:10 de la madrugada, Amy decide llamarla. Tras sonar varias veces, finalmente la presentadora descuelga el teléfono. A juzgar por su tono de voz, es evidente que acaba de despertarse. Jodie le pregunta a Amy qué hora es y cuando ésta se lo confirma, se disculpa y le asegura que estará allí en 20 minutos. El tiempo suficiente para darse una ducha rápida, coger sus cosas y salir por la puerta. Tras la llamada, la asistente de producción, aunque un tanto enfadada por la tardanza de su compañera, retoma sus labores, convencida de que Jodie aparecerá de un momento a otro. No obstante, cuando el reloj marca las 4:30 y comprueba que todavía no ha llegado, vuelve a llamarla. Esta vez no obtiene respuesta, por lo que decide dejarle un mensaje en el contestador automático en el que le insta a que se dé prisa y llegue al trabajo lo antes posible. Amy llamará a Jodie por tercera y última vez a las 5 de la madrugada. Al no obtener contestación, le deja un segundo mensaje en el que pone de manifiesto su frustración ante su falta de puntualidad. El primer telediario de la cadena comenzaba a las 6 de la mañana. Nada más llegar, Jodie debía redactar y editar parte de las noticias que posteriormente daría en antena, además de someterse a una sesión de maquillaje y peluquería. Cuando la hora de emisión se acerca peligrosamente, Amy, que lleva varias horas agobiada haciendo su trabajo, y el de Jodie, toma la decisión de sustituirla ante las cámaras, algo que hasta ese momento nunca antes había sucedido. Cuando termina el telediario, Amy, preocupada ante la falta de noticias de Jodie, le pide a un compañero que se ponga en contacto con el departamento de policía de Mason City para que acudan al domicilio de la presentadora. Esta llamada se produce a las 7:15 de la mañana, 3 horas después de que Amy hubiera hablado con Jodie. Con posterioridad a los hechos, muchos se preguntarán por qué el asistente de producción no alertó a las autoridades antes. Pero como ella misma explicará en su declaración, esa mañana fue sumamente estresante para ella. Debido a la ausencia de Jodie, se sintió desbordada al tener que hacer el trabajo de 2 personas. Su único objetivo era sacar el programa adelante. Supuso que Jodie volvió a quedarse dormida o quizá se sintió indispuesta para acudir a su puesto de trabajo. 10 minutos después de recibir la llamada, una pareja de agentes de policía se presenta en el domicilio de Jodie Huisentrude. La presentadora lleva más de un año residiendo en un complejo de apartamentos compuesto por 3 bloques de pisos y 2 aparcamientos, ubicado en la avenida North Kentucky, a las afueras de Mason City. Cuando la policía toca la puerta, nadie les abre. Es entonces cuando los agentes se dirigen al aparcamiento del edificio. Tal vez Jodie tuvo problemas con el coche y se vio obligada a desplazarse por otros medios. En cuanto llegan al parking, se disipa cualquier tipo de duda. Es evidente que un hecho criminal ha tenido lugar en el aparcamiento. El llamativo descapotable rojo de Jodie, un Mazda Miata, está aparcado en su plaza. Sin embargo, la policía encuentra las pertenencias de la presentadora desperdigadas por el suelo. Entre sus efectos personales, un zapato rojo de tacón, un pendiente, unos papeles, un secador de pelo, un bote de laca y la llave de su coche, la cual está ligeramente doblada. Este detalle hace pensar a la policía que Jodie fue asaltada cuando se disponía a abrir su coche. El espejo retrovisor del lado del conductor está plegado hacia afuera, lo cual parece indicar que alguien o algo impactó contra él.
Y eso no es todo. En el asfalto descubren marcas de arrastre consistentes con un forcejeo. Dada la gravedad de las evidencias, la policía acordona la zona para que pueda ser debidamente procesada y se lleva el coche de la presentadora a dependencias policiales. Posteriormente, se confirmará la ausencia de restos de sangre en el vehículo. Lo único relevante que logran recuperar es una huella parcial de la palma de una mano en el cristal del parabrisas. El apartamento de Jody también es registrado a conciencia. Aparentemente, todo parece estar en orden. No obstante, dos detalles llaman poderosamente la atención de los investigadores. En la cocina encuentran 2 latas de cerveza en el fregadero y 2 vasos de vino vacíos en la encimera. La policía no puede evitar preguntarse si Jody invitó a alguien a su apartamento horas antes de su desaparición. Por otra parte, en el cuarto de baño descubren que la tapa del inodoro está levantada. Otro indicio que les lleva a pensar que quizá un hombre pudo haber estado en casa de Jody aquella mañana. La policía habla con los vecinos de la presentadora. Quieren saber si vieron o escucharon algo inusual durante la noche. Varios residentes afirmaron haber oído los gritos de una mujer en torno a las 4:30 de la mañana, pero lamentablemente ninguno llama a las autoridades. Es importante recalcar que en las inmediaciones del complejo de apartamentos había un camping, por lo que no era del todo inusitado escuchar gritos a horas intempestivas. Un testigo aseguró que cuando salió de casa para ir al trabajo, poco antes de las 4:30, se percató de la presencia de una furgoneta de color blanco en el aparcamiento. El vehículo tenía el motor y las luces encendidas, pero debido a la oscuridad no pudo ver el rostro del conductor. A lo largo de la mañana, la policía peina los alrededores en busca de pistas, incluido el río que pasa por detrás del edificio donde residía la presentadora. Lamentablemente, todos sus esfuerzos resultarán infructuosos. Como era de esperar, la noticia de la desaparición de Jody Huisentruit corre como la pólvora en la pequeña ciudad de Mason City. Mientras la policía lleva a cabo sus pesquisas, los compañeros de profesión de Jody tienen la ardua tarea de informar acerca de lo sucedido. Gran número de curiosos se apostan alrededor de la zona acordonada, esperando obtener más información. Entre ellos se encuentra John Van Cise, un amigo de Jody que, visiblemente afectado, se acerca a los agentes para hacerles una impactante revelación. Él fue la última persona que la vio. John Van Cise conoce a Jody 6 meses antes de su desaparición. Director de ventas de una empresa agrícola, Van Cise se muda a Mason City tras divorciarse de la madre de sus hijos. Jody y él residen en el mismo complejo de apartamentos durante un tiempo, aunque poco después de conocerse, Van Cise decide mudarse a otra parte. A pesar de la diferencia de edad, Jody tenía 27 años y John 49, descubren que tienen muchas cosas en común. La presentadora no duda en introducirle en su grupo de amigos y es habitual verlos juntos en locales de ocio nocturno. Al entorno de la presentadora les sorprende sobremanera la inusual amistad surgida entre ambos. Las amigas de Jody creen que a Van Cise le gustaría iniciar una relación sentimental con ella. Pese a que sospechan lo mismo, Jody les asegura que no hay nada entre ellos. El fin de semana anterior a su desaparición, la presentadora pasa el fin de semana en Iowa City con unos amigos, entre los que se encuentran John Van Cise y su hijo. Durante 2 días, el grupo disfruta de la ciudad y practica esquí acuático desde el barco del que John es propietario. Ya en comisaría, John Van Cise explica que el día anterior Jody había acudido a su domicilio en torno a las 8 de la tarde para visionar el vídeo de la fiesta de su 27º cumpleaños. Semanas antes, Van Cise le había organizado una fiesta sorpresa a la que había invitado a la mayoría de los amigos de la presentadora. Tras ver el vídeo, el cual duraba 15 minutos, Van Cise afirma que Jody se marchó. Los investigadores reconstruyen las últimas 24 horas de Jody Huisentruit.
Tras pasar el fin de semana en Iowa City, el lunes acude a su puesto de trabajo con total normalidad. Cuando sale de trabajar, sobre la 1 de la tarde, Jody se dirige al club de campo de Mason City para participar en un torneo de golf local en el que está previsto que represente a su cadena de televisión. Después del evento deportivo, Jody se va a casa y horas después regresa al club de campo para asistir a una cena. Los asistentes al evento aseguran que la presentadora se marchó en torno a las 8 de la tarde. Los investigadores comprueban que el trayecto del club deportivo a la casa de Van Cise duraba aproximadamente unos 10 minutos. Si Jody llegó a casa de su amigo a las 8:10 y vieron un vídeo de 15 minutos, tras lo cual ella se marchó, eso significa que abandonó la casa de Van Cise como mínimo a las 8:25 de la tarde. Pero hay un problema. La policía tiene la certeza de que la presentadora estaba de vuelta a su domicilio a las 8:24, porque a esa hora realizó una llamada a su amiga Kelly. Su marido le informa de que no está en casa y habla con Jody durante unos minutos. Posteriormente declarará que la presentadora parecía estar de buen humor e incluso compartió con él lo bien que se lo había pasado en Iowa City haciendo esquí acuático. El trayecto desde la casa de John Van Cise a la de Jody era corto. En coche se tardaban entre 3 y 5 minutos. Por tanto, teniendo en cuenta los datos objetivos, la hora a la que abandonó el club de campo y la llamada a su amiga, los investigadores llegan a la conclusión de que la versión de Van Cise no se ajusta a la realidad. Hasta el día de hoy no ha trascendido su explicación respecto a esta discrepancia tan significativa. Cuando la policía le pregunta dónde estaba la hora a la que Jody fue secuestrada, Van Cise responde que estaba durmiendo. Según su versión, se levantó a las 5 de la mañana y entre las 6:30 y las 7:45 realizó su paseo matutino en compañía de una amiga, la cual posteriormente corroboró sus palabras. No teniendo pruebas en su contra, tras ofrecer su declaración, la policía le deja ir. No obstante, el entorno de Jody sospecha de él. Las amigas de la presentadora describen a John Van Cise como una persona arrogante a la que le gustaba alardear de su posición económica e inciden en que su interés por Jody iba más allá de una simple amistad. Él lo niega y afirma que su relación con Jody se asemejaba al de un padre y una hija. Amy Coons, la asistente de producción y última persona que habló con la presentadora, afirma que la mañana de la desaparición, poco antes de salir a presentar el telediario, un hombre llamó a la cadena de televisión preguntando por Jody. A Amy le resultó extraña su insistencia y hasta el día de hoy asegura que reconoció la voz de John Van Cise. Y eso no es todo. Días después se lo encontró en una lavandería y relata que Van Cise la miró de una manera tan desafiante que se vio obligada a abandonar el establecimiento por miedo. Asimismo, Joanne, la hermana mayor de Jody, afirma que le llamó la atención la actitud displicente de John Van Cise cuando le hizo algunas preguntas. Al parecer, Van Cise mantenía una relación con una mujer cuando se produjo la desaparición. Tan pronto como comenzaron las habladurías acerca de su posible implicación en el caso, esta persona decidió dejarle, ya que no estaba segura de su inocencia. Ante las cámaras, John Van Cise se muestra consternado por la desaparición de su amiga y manifiesta su deseo de que Jody pueda volver a casa lo antes posible. En una de sus entrevistas, llega a decir que la presentadora significó tanto para él durante el poco tiempo que se conocieron que decidió ponerle su nombre a su barco. No está claro si lo hizo antes o después de que Jody desapareciera. Tras la desaparición de Jody, John Van Cise se someterá voluntariamente a la prueba del polígrafo. A pesar de que el departamento de policía de Mason City nunca ha revelado los resultados, Van Cise afirmó que había superado la prueba, no en una, sino en 2 ocasiones. Un dato que no ha sido confirmado ni desmentido a lo largo de todos estos años.
Tiempo después de la desaparición, una vecina de Jodie, que vivía en la misma planta, cambia su declaración inicial y aporta una información hasta ese momento desconocida. Relata que la tarde del 26 de junio, entre las 8 y las 8:30, un hombre aporreó la puerta del apartamento de la presentadora diciendo las siguientes palabras: «Abre la puerta, Jodie, sé que estás ahí». La mujer asegura que esta persona estuvo plantada delante de la puerta de Jodie durante 3 o 4 minutos. Hasta el día de hoy, la policía no ha logrado confirmar la veracidad de este incidente. Los investigadores se centran entonces en investigar un incidente que Jodie denunció meses antes de su desaparición. Según su testimonio, el 8 de octubre de 1994 salió a la calle a hacer deporte, cuando en mitad de la actividad se percató de que una furgoneta blanca la estaba siguiendo. Aunque logra zafarse, este incidente la asusta tanto que decide ponerlo en conocimiento de la policía. Al ser una persona conocida, Jodie es plenamente consciente de los peligros que entraña su profesión. La presentadora teme tener un acosador. Jodie habla con un agente de policía y aunque posteriormente se investiga lo sucedido, no logran identificar ni al vehículo ni al conductor. Tras este incidente, la presentadora acude a clases de defensa personal para sentirse más segura. En alguna que otra ocasión, Jodie había expresado el miedo que le producía tener que salir a trabajar a altas horas de la madrugada, cuando las calles estaban prácticamente desiertas. Es importante recalcar que en 1995, en Estados Unidos, era posible averiguar el teléfono y la dirección de una persona a través de la guía telefónica, de modo que de haber tenido un acosador no le habría resultado difícil descubrir dónde vivía. Hay que recordar que el día de su desaparición, Jodie se había quedado dormida, algo imposible de predecir. Si realmente su secuestrador esperó 2 horas en el parking del edificio para llevársela, es probable que llevara varios meses acechándola y controlando todos sus movimientos. Pese a los esfuerzos de la policía, las líneas de investigación se agotan enseguida. Alrededor de 1000 personas son entrevistadas en relación al caso y en aras de incentivar la colaboración ciudadana, se ofrece una cuantiosa recompensa. A mayores, se colocan carteles en las vallas publicitarias de las principales carreteras del estado de Iowa para evitar que el caso caiga en el olvido. Lamentablemente, no se logrará obtener ninguna información que conduzca al paradero de Jodie o a la identificación de su secuestrador. En mayo de 2001, casi 6 años después de su desaparición, Jodie Huisentruit es declarada legalmente muerta a petición de su propia familia. La madre y hermanas de la presentadora se ven en la necesidad de dar este difícil paso para poder gestionar su patrimonio. No obstante, la investigación del caso permanece activa durante las 2 décadas siguientes. A lo largo de todos estos años se han explorado varias pistas. A continuación, las más significativas. La primera de ellas está relacionada con Tony Jackson, un hombre condenado por agredir sexualmente a 4 mujeres en 1997. Pese a que todas las agresiones tuvieron lugar en el estado de Minnesota, los investigadores se interesan en él cuando descubren que en 1994 vivió durante una temporada cerca de los estudios de televisión donde Jodie trabajaba. A excepción de una ocasión, agredió a todas sus víctimas en su domicilio tras haberlas acechado durante un tiempo. En 1998, un preso ingresado en la misma prisión que Jackson afirma que éste le confesó que había matado a la presentadora y además escribió un rap en el que sugería que podría haber ocultado su cadáver en Tiffin, un pequeño pueblo en el condado de Johnson, Iowa, a 2 horas y media de Mason City. La policía descubre que el día anterior a que Jodie desapareciera, Jackson se compró un coche y al parecer condujo gran cantidad de kilómetros al día siguiente. El sospechoso niega cualquier tipo de implicación con el caso y clama su inocencia.
No obstante, la policía se toma la pista en serio y busca los restos mortales de Jodi Huisentruit en un lugar concreto de Tiffin con la ayuda de perros rastreadores. Tras varios días de búsqueda, lo único que logran encontrar son los huesos de un mapache. Finalmente, Tony Jackson será descartado como sospechoso. La segunda persona que despierta el interés de la policía es Thomas Korsgaden, un agresor sexual de Austin, una pequeña localidad a 1 hora de Mason City. Poco después de la desaparición de Jodi, su exmujer se pone en contacto con las autoridades y comparte sus sospechas. Está convencida de que está implicado. Explica que Korsgaden estaba obsesionado con la presentadora y en una ocasión se enfadó mucho cuando no logró conseguir tickets para un evento en la cadena en la que Jodi trabajaba, ya que tenía la esperanza de verla o conocerla en persona. En el momento de la desaparición, además de residir en Mason City, Thomas Korsgaden conducía una furgoneta blanca. En marzo de 1996, un agente aseguró que durante una conversación con Korsgaden, este aseguró que Jodi estaba muerta con una sonrisa en la boca. Años después, en 2004, admite que alardeó de haber estado implicado en la desaparición de la presentadora, pero posteriormente lo niega. Un juez autoriza que se le tomen las huellas dactilares y las de las palmas de las manos, pero finalmente Thomas Korsgaden también es descartado como sospechoso ante la ausencia de pruebas en su contra. En 2017, 22 años después de la desaparición de Jodi, John Van Cise recibe una citación judicial para que testifique en relación al caso. A mayores, la policía obtiene una orden de registro para analizar los datos del GPS de sus 2 vehículos y se le toman las huellas dactilares y de las palmas de las manos. Es importante recalcar que tras este procedimiento, Van Cise no fue detenido o acusado de ningún delito. 2 años después, en abril de 2019, el amigo de Jodi hizo públicos 2 comunicados. En el primero, expresa su dolor por haber vivido durante tantos años bajo la sombra de la sospecha. John Van Cise reitera su inocencia y niega cualquier tipo de implicación en la desaparición de Jodi. En el segundo, hace saber a los medios de comunicación que le acaban de diagnosticar principio de Alzheimer, motivo por el cual desea dejar constancia de su inocencia antes de perder la memoria. Pese a que la policía reconoce que existen muy pocas posibilidades de que el caso se resuelva, no pierden la esperanza de encontrar a Jodi algún día, principalmente para que su familia pueda poner fin a casi 3 décadas de incertidumbre. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.